La paz y la gracia de Dios sea con todos nosotros al considerar hoy el estudio de la palabra del Señor. Y deseamos, antes de proceder, elevar nuestras mentes al Señor para rogar su presencia y su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, nos inclinamos ante ti y agradecemos la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y rogamos de corazón que tú te hagas presente en nuestro medio, impresiones nuestros corazones y también atesores en nuestras mentes las maravillosas verdades que tú has preservado en tu palabra. Bendice a tu pueblo en los distintos lugares de la tierra y permanece en nuestro medio. Es nuestra petición y súplica en el nombre de Jesús. Amén. Generalmente cuando estudiamos la vida de los patriarcas, que se encuentran básicamente centrados en el libro de Génesis, lo consideramos más bien como una descripción histórica o inclusive una presentación biográfica de estos personajes bíblicos. Sin embargo, desearíamos considerar en esta mañana un capítulo específico del libro de Génesis que contiene una riqueza tan importante en cuanto a los mensajes que el Señor quiere impartirnos en relación a nuestra relación personal con Él y a su vez con la de nuestros prójimos también. Así pues, sin más demora, abramos las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 26. Tenemos una descripción de la situación en la que se encontraba el patriarca Isaac, el hijo de Abraham, cuando él ya era el encargado de la familia y tenía que dirigir y preservar su grupo familiar, así como a sus descendientes también. Por lo tanto, el título de nuestro tema, que se encuentra centrado en toda la dinámica que vamos a exponer, es el pozo de los 7 o el pozo de los 7 elementos. O también tenemos otras versiones que le llama el pozo o las 7 fuentes de aguas. Por lo tanto, vayamos adelante y veremos en el desarrollo de este tema lo importante de este concepto que vamos a ir analizando. Bien, cuando llegamos a Génesis capítulo 26, encontramos que Isaac se encontraba en Gerar. Gerar es un territorio actualmente en lo que hoy es el Estado de Israel. En aquel tiempo era Canaán y posteriormente fue Palestina. Ahora, en los primeros versículos se nos hablaba de que había habido cierta hambruna en ese territorio, de acuerdo al versículo 1, como lo encontramos en el caso de Abraham, que lo tenemos descrito en Génesis 21, y ahora Isaac pretendía, siguiendo el mismo principio de su padre, ir a Egipto. Y Dios le dice que no haga tal cosa, que permanezca en el lugar que él le va a indicar. Y vamos a ver que Isaac va a tener que confrontar severas dificultades al tener que lidiar con los pobladores de esa área, que eran los filisteos, del mismo modo que su padre en el pasado también lo había hecho. Por lo tanto, vamos a ver qué actitud y qué decisiones Isaac toma que promueven una reacción adversa hacia él por parte de los filisteos. Así pues, procedamos a la lectura de Génesis capítulo 26 y vamos a leer los versículos 12 hasta el 14. Y dice así: Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y ahora viene el elemento de dificultad. Y los filisteos le tuvieron envidia. Bien, aquí vemos que aunque
los patriarcas en general, y aquí Isaac en particular, eran nómadas, o podríamos decir en este caso seminómadas, porque él aquí cultiva. Y que él recibiera 100 por 1 era un acto milagroso, era algo sobrenatural, que hubiera recibido 30 por 1, 50 por 1, pero él recibió 100 por 1, o sea que la cosecha fue exuberante, inmensa, fuera de toda planificación o idea. Por lo tanto, la prosperidad creó envidia. Y nos damos cuenta que esto es muy importante, que en este lugar precisamente que Dios le había recomendado estar, se crea un problema. Y realmente es interesante comprobar que Dios nos prueba en nuestra relación con los demás. Generalmente tendemos a quejarnos, inclusive a maldisponernos, si tenemos dificultades y problemas con otras personas, cuando no ha sido ni nuestro objetivo, ni mucho menos nuestro propósito. Ahora bien, aquí Isaac se encuentra en la cima de su prosperidad, no solamente con la cosecha que había recibido de la tierra, sino también con sus ganados y con todo lo que él emprendía. Por lo tanto, eso produjo celos y la Biblia lo describe como envidia. Así que ante la prosperidad y la bendición del Señor, porque en el 12 hemos leído que el Señor lo bendijo, esa fue la razón de su prosperidad, se producen celos. Bien, ese tipo de binomio, es decir, prosperidad, bienestar y celos, es muy común y van de la mano, lamentablemente. Por ejemplo, tenemos el caso de David y Saúl. Es decir, David prosperaba, Dios le daba la victoria sobre los enemigos, y eso generó una envidia enloquecedora y perturbante en la vida de Saúl. Tenemos más anteriormente todavía la relación entre Abel y Caín. Es decir, Abel fue fiel al Señor, el Señor aceptó su sacrificio y lo demostró, fue evidente, eso generó la envidia, el rechazo e inclusive llevó a la muerte a Abel por parte de Caín. Tenemos una relación similar entre Agar y Sara. En el momento en que Sara concibió, y antes inclusive, cuando Agar ya había dado luz a Ismael, hubo una enemistad. Sin embargo, cuando Sara tuvo a Isaac, que era un acto milagroso también por parte de Dios, la prosperidad de Sara promovió la envidia de Agar, porque obviamente Ismael no iba a ser el heredero. Tenemos también esa misma tensión entre José y sus hermanos, es decir, además de que José era el favorito de su padre, además de que él le regaló la túnica de muchos colores, su carácter, su comportamiento, pues contrastaba significativamente con el de sus hermanos. Por lo tanto, aquí vemos que esa combinación entre prosperidad, bien hacer, bienestar, genera en relación a los demás un sentido de envidia, celo y rechazo. Pero no permanece ahí, nos damos cuenta que el problema se agrava, escala significativamente en el caso de Isaac. Y como dueño de grandes ganados, para él era fundamental el uso del agua y establecer rutas para conducir el ganado y abrevar también a estos animales. Por lo tanto, Isaac tenía un plan y lo vamos a leer. Leámoslo juntos y siempre estamos en Génesis capítulo 26 y vamos a leer el versículo 15. Dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Cuando vamos a Génesis 21,
nos vamos a dar cuenta que ya su padre había pasado por situaciones similares. Ahora, Isaac no estaba tomando agua de nadie, es decir, esos pozos habían sido confirmados por la generación anterior en el tiempo de Abraham, y lo leemos posteriormente. Sin embargo, ahora habían sido sistemáticamente cegados, se nos dice aquí. Dice que los habían llenado de tierra, por lo tanto los habían hecho inservibles. Y eso significaba que había que cavar de nuevo, hacer todo el trabajo otra vez, con el fin de obtener agua. Así que nos damos cuenta que con esa envidia también había una labor sistemática para intentar menoscabar esa prosperidad y ese bienestar que Isaac estaba recibiendo del Señor. Pero eso no fue todo. Aunque era silencioso el comportamiento, que lo podíamos denominar como un acoso sin palabras, ahora sí se produce una declaración efectiva, y dice en el versículo 16 de Génesis 26, entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho tú. Y aquí hay una declaración expresa de expulsión de ese territorio. Entonces, la prosperidad, el acoso silencioso no produjo ninguna reacción por parte de Isaac. Entonces, ahora se convirtió en una declaración expresa y le dijeron, vete, no queremos que estés con nosotros. Bien, ahora vamos a ver cómo reacciona Isaac. Isaac estaba sufriendo una pérdida significativa por los pozos que estaban cegados. Esa era la forma en que sus opositores intentaban balancear la prosperidad que había obtenido en el cultivo. De esa manera podían dañar la prosperidad también de su ganado. Sin embargo, es muy interesante cómo reacciona Isaac. Y es significativo leerlo. Y es muy breve la forma en que la Biblia lo describe. Versículo 17 y el 18. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Entonces Isaac actuó, pero no reaccionó en contra de sus enemigos. Es decir, él no se puso a discutir, dijo, ¿cómo os atrevéis vosotros a cegar los pozos que eran de mi padre? Él sencillamente abandona ese lugar y ahora se pone a cavar por él mismo. El padre ya había hecho esa labor y ahora él tiene que reemprender la actualización de los pozos, que puedan volver a ser utilizables. Y ahora vemos algo muy interesante. El versículo 19 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Fíjense qué interesante. Ellos cavaron y de nuevo encontraron agua. Bien, la prosperidad continuaba, pero la prosperidad no era el resultado de la confrontación, ni de la declaración de enemistad, ni de una reacción igualitaria a sus enemigos. Absolutamente no. Y fíjense que este es un principio muy, muy importante en nuestra relación con los demás cuando hay disputas, contención o algún tipo de antagonismo. Aquí se nos dice claramente que él se fue y cavó. Hermanos, cuando hay dificultades y problemas, no hay que desenfocarse. Él no empezó a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Y esta gente me está haciendo problemas. Yo voy a ir y voy a enfrentarlos. Esa no era su misión. Él entendía que era forastero, que la profecía llegaría, que había sido a su padre, que después de 430 años ellos poseerían esa tierra, pero no en ese momento. Por lo tanto, él evitó
la confrontación, pero no perdió el objetivo, su meta, y era encontrar agua. E hizo todo el esfuerzo y puso a sus siervos, y Dios bendijo evitar la confrontación. ¿Okay? Entonces, no solamente abandonó la localización, que ya se lo habían dicho, vete de aquí, sino que también evitó la confrontación verbal, que inclusive podía llegar a ser una confrontación física, en este caso. Y de nuevo encuentra agua. ¿Se resuelven los problemas aquí? Veamos que el desafío crece todavía más. Nos vamos al versículo 20. Dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Ahora había agua de nuevo, y se nos dice que eran aguas vivas, así que era un manantial radiante, abundante. Y ahora llegan de nuevo sus enemigos y le dicen, no. El agua es nuestra. De acuerdo a la ley de los beduinos, quien cava el pozo y encuentra el agua es el propietario. Ellos estaban violentando los propios derechos legítimos de Isaac, que obviamente ya habían sido de su padre y que ahora simplemente él lo está reparando el pozo y evidentemente encuentra abundancia de aguas. Y ahora Isaac le pone un nombre. Y eso es muy importante, hermanos. Cuando nosotros tenemos problemas y dificultades, no solo no debemos dejarnos influenciar por lo que los demás hacen sobre nosotros, no podemos desenfocarnos del objetivo, no solo debemos evitar el conflicto, sino que debemos analizarlo, debemos racionalizarlo. Y entonces Isaac le da un nombre a ese pozo y lo llama, tal como la Biblia nos describe, el pozo de Esek, porque era una contención. Fíjense que de los celos se pasa a la contención. Se pasa a una directa confrontación y a un desafío a la lucha. ¿Y cómo reacciona aquí Isaac cuando es absolutamente cierto que buscan una directa confrontación con él? Vayamos al versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna, que es enemistad o acusación. Fíjense qué interesante es este proceso. Isaac no discute. No busca una autojustificación. Primero lo echan, él se va. Le dañan todos los pozos, él ahora los limpia y conseguimos que salga agua. Ellos vienen y dicen, no, el agua es nuestra. Isaac se retira, vuelve a abrir otro pozo y el problema no se termina. Fíjense que Isaac no se rinde en hacer lo que es correcto, en hacer lo que es justo, a pesar de la oposición, la envidia, los celos, la persecución sistemática, el acoso y la clara expresión verbal, así como el daño que ejercitaban al sacarle lo que realmente era el fruto de su labor y el éxito y la prosperidad que estaba alcanzando. Pero Isaac no pierde el tiempo en esto. Hermanos, cuando nosotros tenemos dificultades, aunque seamos conscientes del problema, no debemos enfocar nuestra energía, nuestro esfuerzo en el problema que otros han creado, porque este problema no lo había hecho Isaac. Entonces él dice, bueno, busquemos otro pozo. Y cavan y vuelven a encontrar otro pozo. El Señor bendice la perseverancia en el bien hacer. El Señor bendice el evitar la contención. Y ahora vuelven a encontrar agua.
Y de nuevo ahora se da un elemento de acusación. Así que vamos de la envidia a la contención y a la acusación. Vemos que hay una escalada, hay una gradación al por mayor por parte del enemigo, ya que Isaac en ningún momento se coloca a ese mismo nivel, en ningún momento. Eso es un principio bíblico. Y vamos a ver qué pasa, cuál es la acción que toma Isaac. Leámoslo en el versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Lugares amplios o espaciosos es el significado de Rehobot. Fíjense qué interesante. Esta es la segunda vez que él se va, oficialmente. O sea, primero, donde había cultivado, de ahí le dicen: vete, no quiero que habites con nosotros. Él se va. Empieza a limpiar los pozos que los filisteos habían dañado de su padre. 2 veces se los arrebatan. Él vuelve y cava. Ahora se va algo más lejos. Y ahí ya no riñen, dice la Biblia. Ya no se produce esa contención. Hermanos, nuestra actitud define en muchos casos el comportamiento de los demás. Para que el mal no prospere, no hay que alimentarlo. Para que la enemistad, la contención, la acusación, la difamación no prospere, no hay que alimentarla. Eso es exactamente lo que hizo Isaac. El capítulo 26 de Génesis nos habla de cómo lidiar con enemistades injustificadas, sin sentido, solo basadas en los celos o la envidia. ¿Okay? Entonces ahora finalmente Isaac se siente liberado y siente que hay un lugar extenso, espacioso, y por eso le llama Rehobot, que significa precisamente lugar amplio y espacioso. Y fíjense que en ese momento no hay oposición. Pero es también el momento en que se da un doble pacto. Y esto es muy importante. Justamente de aquí, en el versículo 23, se nos dice que él subió a Berseba. Y eso es justo el tema de nuestro servicio hoy, porque Berseba significa literalmente el pozo de 7. Y vamos a ver ¿por qué se llama el pozo de 7? Por favor, leamos por un momento en Génesis 21, porque este era un pozo que ya había cavado su padre Abraham. Recordemos que él está restaurando la ruta de los pozos que a su vez su padre ya había cavado. Y vamos a leerlo, que es muy importante. El versículo 31, estamos en Génesis 21, y dice así: porque esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos en el pozo de 7 o en el pozo del juramento. En este lugar, en Berseba, después inmediatamente de Rehobot, donde también él volvió a cavar y volvió a encontrar agua, igual que su padre, Abraham había tenido un problema muy similar. Y en este lugar él hizo un pacto con Abimelech, donde Abimelech le validó, le garantizó, le certificó la propiedad de esos pozos. Y para eso, Abraham le regaló 7 corderas. Lo vamos a leer. El versículo 20, vamos a leer un poquito antes, el versículo 27, estamos en Génesis 21. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dijo a Abimelech, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas
tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó ese lugar Berseba, porque significa pozo de 7 o pozo de juramento. En ese momento estamos ahora, pero aproximadamente 90 años después. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante, porque en Berseba, en el pozo de 7 o en el juramento, en el pozo del juramento, tenemos eventos muy importantes en la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Génesis 21, de los versículos 14 al 19, no vamos a leerlo por causa del tiempo, encontramos a Agar e Ismael. Cuando Dios ordena a Abraham que deje que Agar e Ismael salgan de su hogar, el Señor se reveló a Agar. Y es en Berseba, cuando ustedes lean los versículos, que ella vio ese pozo de agua y de esa manera tomó y le dio a beber a su hijo y él no murió en el desierto. ¿Sí? Tenemos otro momento, el que acabamos de leer, de Génesis 21, 25 al 33, que es el pacto de paz y de propiedad de ese pozo con Abimelech. Y fíjense que tenemos después Génesis 22, 19. Y después de que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, regresando cuando el Señor ofreció que el carnero que se encontraba envuelto en la zarza pudiera ser sacrificado en lugar de Isaac, de allí se fueron a Berseba de nuevo y ahí habitaron por largo tiempo. Fíjese otro aspecto muy importante en Génesis 26, 1, también es muy importante que Jacob tuvo su encuentro en Berseba también, en una circunstancia muy interesante. Es Génesis 46, disculpen, Génesis 46. Y es muy importante este elemento porque antes de que Jacob llegara a Egipto y pudiera tener su encuentro con su amado José, él vino a Berseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, en el mismo lugar que lo había hecho Agar, que lo había hecho Abraham, que lo había hecho Isaac, ahora lo está haciendo Jacob. Y lo vamos a leer. Salió Israel con todo lo que tenía, es cuando iba al encuentro de José a Egipto, y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y aquí vemos que Dios se le reveló y le dijo, ve porque yo estaré contigo. En Primera de Reyes 19:3 encontramos que cuando Elías huyó de Jezabel, fue a Berseba, fue a esconderse al pozo del juramento, al pozo de los 7. Y ese término Berseba permaneció por muchos cientos de años entre el pueblo de Israel, porque en Jueces 21 y a lo largo de los reyes y los libros de las crónicas, leemos, dice, y la extensión del territorio del pueblo era de Dan hasta Berseba. O sea, Dan era el extremo norte del país y Berseba era el extremo sur del país. Y de hecho, Berseba significó momentos de extremo cambio en el pueblo de Dios. Porque cuando ahí estuvo en Berseba, leemos en el versículo 24 de Génesis 26, que ahí también Dios se le apareció a Isaac, igual que se le había aparecido antes a Abraham y que después se le apareció a Jacob. Y le dice, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, igual que lo ha hecho Abraham, igual que lo hizo ahora Isaac, igual que iba a hacer Jacob. E invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y ahora abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, de nuevo, ¿sí? Él hizo un pacto con el Señor. El Señor fue a él y le dijo, mira, toda esta persecución,
todo este asedio, todo este acoso que te están haciendo, no debes tener temor. Yo estoy contigo, yo te protejo, yo te acompaño. Y fíjense que esto es muy importante. Y son realmente esos 7 elementos que se consuman en Berseba. Ante una situación de prosperidad hacia el problema que ellos tenían ahora, produce envidia por parte de los demás. Después se da un elemento de contención, después un elemento de acusación. Posteriormente, Dios concede un espacio amplio y ahora se da una restauración. Se da una restauración con Dios, es nuestro punto 6, y ahora vamos a ver que se da una restauración con los demás, con los originadores del problema. Fíjense lo que pasa y es realmente interesante. Inmediatamente después que Isaac hace el pacto con Dios, cuando edifica un altar, vamos a leer qué ocurre. Vamos a leer el versículo 26 hasta 28. Estamos en Génesis 26. Dice, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venéis a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y el 28. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Y el 29, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. O sea, cuando uno lee esto, dice, de verdad, ¿cómo pueden decirle esto? Que dice que solo te hemos hecho bien, que solo hemos buscado tu prosperidad, que solamente hemos convivido contigo en paz. Hermanos, cuando nosotros evitamos la confrontación y buscamos el bien y tenemos una meta, un objetivo de glorificar a Dios, de estar en paz con Dios, de servirles, de ser obedientes, no solamente reconfirmamos nuestro pacto con Dios como punto 6, sino que como punto 7, y esos son los 7 elementos que llegan a su cima en Berseba, en lugar de los 7, es que hasta los que le habían aborrecido, los que le habían envidiado y le habían dicho, vete de aquí, no queremos que mores con nosotros, les dicen, Jehová está contigo. El comportamiento de Isaac fue un desafío para el comportamiento maligno que ellos tuvieron. Hermano, hay que vencer el mal con el bien, porque el bien es más poderoso. Y ahora Isaac de todas maneras expresa su sorpresa y su molestia por esta visita, porque les dice, ¿por qué venís a mí? Puesto que me habéis aborrecido y me echasteis. Ahora ellos no dan respuesta a esa pregunta, totalmente la dejan a un lado y le dicen, 1, hemos visto que Jehová está contigo. 2, haz paz con nosotros. 3, no nos hagas mal. 4, te hemos hecho bien y te enviamos en paz y tú eres bendito de Jehová. Aquí tenemos otras 7 definiciones de cómo estos enemigos del pueblo de Dios, perseguidores del fiel Isaac, envidiosos de la prosperidad que Dios le da, vienen y le piden que haga paz con ellos. Es la sublime prueba de la intervención de Dios. Es el Berseba, es el elemento de 7 de la culminación, de la resolución de las dificultades y del conflicto en este momento. ¿Y ahora qué pasa? Que Isaac les empieza a hacer la lista de todos los males que le habían hecho. ¿Cómo reacciona? Veámoslo. Versículo 30 y 30 hasta el 32. Estamos en Génesis 26 siempre. Dice, entonces él les hizo banquete
Y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Ese es el punto climático, es el punto máximo. Había Isaac pagado bien por mal. Él había pagado el bien, aunque le habían hecho mal. Y eso produce paz. Y produce una reconstrucción de la relación. Aunque cada uno siguió su camino, ahora por lo menos no había una confrontación. Y de nuevo el Señor testifica, certifica el comportamiento de Isaac porque vuelven y encuentran agua otra vez. El versículo 33 dice: y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día, pozo de 7 o pozo del juramento. Hermanos, estos 7 pasos para resolver conflictos con nuestros semejantes es fundamental en nuestro diario vivir, en la sociedad en la que nos encontramos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, inclusive en la iglesia, nuestra familia o en el vecindario. Pero nosotros queremos ir un poquito más allá en relación a estos 7 pasos para la resolución de conflictos, porque también hay elementos de gran espiritualidad en la simbología de las aguas, de cavar las aguas, de tener aguas vivas, fuentes, manantiales de agua. Y por favor leamos en Isaías capítulo 12, versículo 3. Y este es un versículo muy, muy hermoso. Isaías capítulo 12, versículo 3. Dice así: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Así que esas aguas vivas que aquí tenemos descritas o esas aguas de las fuentes es un símbolo de la salvación. Y por eso debemos tener el gozo de que aunque Isaac tenía la persecución, las acusaciones y sufría la envidia y los celos de sus enemigos, tenía el gozo de la salvación, porque cada vez que cavaban tenían agua. Vamos a leer otra cita que el Señor mismo, nuestro Señor Jesús, usa en el Nuevo Testamento y que es paralelo con nuestro estudio de Génesis 26. Vayamos a Juan capítulo 4, que es la conversación conocida con la mujer samaritana, y vamos a ver aquí una referencia directa a este mismo principio de aguas, de fuentes vivas. Vamos a leer primero en Juan capítulo 4, versículo 10. Leemos Juan, el Evangelio de Juan 4, y ahora el versículo 10, y posteriormente leeremos también el 14. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así que, ¿quién es el que da el agua viva? ¿Quién le da esa agua de salvación? Es Dios. Únicamente es su palabra, es el mensaje, es el gozo de la verdad y de la redención. Pero un poquito más en el 14 también dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense la trascendencia. Isaac no encontró solo un pozo, pero él no hubiera cavado más si las dificultades, la persecución, el acoso de sus enemigos no lo hubiera llevado a ello. Así que él pudo cavar todos esos pozos, pudo encontrar todas esas fuentes de aguas para bendición, para salvación y para vida eterna, como hemos leído en las citas de Isaías y de Juan,
cuando resolvemos los conflictos adecuadamente. No nos desenfocamos, racionalizamos el problema, nos distanciamos de la dificultad, no nos colocamos al mismo nivel y seguimos reconfirmando nuestro pacto con Dios y promoviendo la paz con nuestro prójimo. Y fíjense lo importante y la simbología que tiene la fuente de las aguas, porque vamos a leer todavía en Apocalipsis 21:6 y veamos que el Señor tiene reservado para nosotros también esa fuente de agua viva. Apocalipsis 21, versículo 6 se nos dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Así que el Señor mismo es esa agua. Y cuando vamos a Él buscando esa agua que nos han impedido tomar, esos pozos de gozo, de salvación, de vida, que nos han cerrado las circunstancias, las situaciones adversas en nuestra vida, la enemistad de los individuos, si vamos a Dios, Él nos va a tener agua. Él nos va a dar esa agua que es el mismo, que es el Evangelio, que es la verdad, que es el gozo de la salvación. Y algo más todavía en Apocalipsis, siempre en el capítulo 22, versículo 1, dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Así que aquí tenemos de nuevo agua viva, que no solamente surge de nosotros, como le dijo el Señor a la samaritana, sino que Dios mismo es esa agua viva y Él la distribuye, Él la difunde de acuerdo a la dificultad y a la intensidad de la lucha que sufrimos. Por lo tanto, es muy, muy importante que nosotros nos aferremos a esa fuente de agua viva, a pesar de lo que los demás nos hagan, a pesar de las circunstancias en las que estemos. Sigamos cavando, sigamos escudriñando profundamente la palabra de Dios, sigamos enfocados en el tema de nuestra salvación y de nuestra relación profunda hacia Dios, y los demás elementos se irán encajando, como fue el caso de Isaac. Y todos debemos tener nuestro pozo de 7, esos 7 elementos que conforman el gozo de la salvación en las fuentes de agua viva en Cristo Jesús. Es mi deseo para todos nosotros. Amén.